tal? Buenos días. Domingo nuevamente. Gracias a todos los que se conectan ahora en Amazing Grace a través de este Facebook Live. Próximamente vamos a hacerlo en vivo desde YouTube para estarnos poniéndonos a tono con las comunicaciones y con la tecnología de hoy en día. Gracias a todos los que nos escriben, a los que oran por nosotros. Un saludo muy especial, los amamos. Qué rico. Esta temperatura de hoy está fabulosa. Desde Coral Springs, Florida, y mañana desde cualquier lugar del mundo, como diría algún locutor por allá en Colombia. Y vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar su nombre, vamos a reconocer su amor, su grandeza y su gracia maravillosa. Los invito entonces a que canten con nosotros. Salvación incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Gracias, Señor, tú eres un Dios de milagros, Señor, un Dios que nos mantiene, Señor, sobre un camino de milagros, de prodigios, de cosas maravillosas, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Mientras caminamos en tu senda, Dios mío, podemos experimentar tu presencia, Señor, el poder de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el regalo de tu salvación, Señor. Gracias por la libertad que hoy podemos experimentar, Señor, y disfrutar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque la oscuridad, Señor, ha sido derrotada y ahora tu luz brilla, Señor. También oramos para que nuestra luz, Señor, tu luz en nosotros, brille, Señor, para que otros vean que tú estás vivo, Señor, que tú eres real, Señor, que tú eres grande, Señor, que tú eres fuerte. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 ¿quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace
Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Gracias, Señor, porque tú eres quien nos levanta, Señor, y nos has levantado, Dios. Nos encontraste, Señor, quizás deshechos, quizás rotos, Señor, de muchas maneras, caminando en algún lugar, Señor, tropezando, Señor, porque no veíamos, porque la oscuridad nos rodeaba, Señor, pero nos tomaste, Señor, y nos amaste primero, Dios. Nos mostraste tu luz, nos mostraste el camino, Señor, para no volver a tropezar, Señor, para caminar, Señor, con seguridad, sabiendo que tú nos guías y siempre estás ahí, Señor. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Dile conmigo. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Mi fuerza eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Cuando somos débiles, Señor, tú eres nuestra fuerza. Cuando queremos hacer las cosas, Dios, con nuestras limitadas fuerzas, Señor, fallamos una y otra vez, caemos una y otra vez, Señor, pero tú nos vuelves a levantar, Señor. Quieres que proclamemos, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos, que nos basta tu gracia, Señor. Tu gracia es suficiente, Dios. Nuestra roca, Señor, nuestro escudo, nuestra fuerza eres tú, Señor. Queremos decirte que te amamos, Señor, y queremos amarte por siempre, Señor. Que tú eres nuestro escudo, Señor, que tú eres nuestro refugio, Dios. Nuestra roca fuerte, Señor, nuestro estandarte de victoria, Señor. En ti podemos estar seguros, en ti nos escondemos, Señor. Tú nos pones, Señor, en lugar alto, Dios. Nos rodea, Señor, con tu presencia, Señor, como con un escudo, Dios. Y el enemigo, Señor, no nos puede alcanzar, Señor. Porque tú estás ahí, Señor, en nosotros, en medio de nosotros, Señor. Decidimos mirarte a ti, Señor, y no mirar nuestras circunstancias, Señor. Porque al mirarte a ti, Señor, nada me asusta. Porque al mirarte a ti, Señor, comparado con lo demás, Señor, todo se empequeñece, Señor. Todo se desvanece, Señor. La fuerza se debilita, Señor. El poderoso, Señor, se hace simple, Dios. Y el peligro amenazante se convierte en un suspiro, Señor. Simplemente palabras que se lleva el viento, Señor. Porque podemos mirarte a ti, Señor, y descubrirte en tu voluntad, Señor, en tu guianza, Señor, en tu palabra, Señor, en todo lo que tú eres. Allí es donde podemos enfocarnos, refugiarnos, Señor. Hoy te miramos a ti, Señor.
nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Conocer tu voluntad, al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer una vez más al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad, al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Tú eres mi fuerza, mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Mi fuerza eres tú. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Una vez más dile, mi fuerza eres tú. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Una vez más, mi fuerza eres. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Tú eres Rey, Señor, por los siglos. Hoy proclamamos que tú eres Rey en nuestra vida, Señor. Que si hoy decimos que tú eres Rey, Señor, que permitamos que seas Rey en nuestro corazón, Señor. Que permitamos que reine, Señor, en toda área de nuestro ser. Que si te decimos, Señor, que en realidad nosotros nos convirtamos en vuestros hijos, siervos, que nos rindamos a ti, nos sometamos a ti, Señor. Que sometamos a ti, Señor, nuestro orgullo, nuestro ego. Que sometamos incluso, Señor, nuestros planes y proyectos, Señor. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Oh, aleluya, Dios
por siempre tú eres Rey. Aleluya. Oh, amén. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Iglesia, amigos, familia, buenos días. Buenos Qué días. honor y qué privilegio podernos volver a congregar. Qué honor y qué privilegio que tú estés conectado y el Señor haya puesto en tu corazón el querer como el hacer para escuchar hoy la voz del Señor. Hace como una hora llamó la esposa de un amigo que está compartiendo con nosotros el fin de semana y le preguntó, un amigo y pastor, que tenemos el privilegio de consentir este fin de semana junto a nosotros, y ha sido de verdad un regalo. Y habla con su esposa y su esposa le pregunta, ¿ya vas para la iglesia? ¿Ya estás en la iglesia? Y yo me quedé un momento pensando, ¿qué le va a responder? Y yo sentí en mi corazón que Carlos ha estado en la iglesia todo este fin de semana. Porque la iglesia no es un lugar. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que está para servir. El cuerpo de Cristo que está para amar. El cuerpo de Cristo que está simplemente a veces solo para escuchar. Para hacer lo que hizo el Señor antes de morir. Poner la mesa delante de sus discípulos y alimentarlos. Y cuando puso esa mesa, recordaba lo que decía el Salmo 23. El Señor les estaba recordando quién era el buen pastor, porque dice que aderezará, o sea que llenará la mesa en presencia de quienes los angustian. Y eso debe ser tu comedor, esa debe ser tu sala, una mesa donde el Señor adereza su presencia a través de un plato de comida, a través de una música, a través de la palabra, y las angustias que trae tu corazón se disipan. Una iglesia no son paredes. Hace algunos años escuché la voz de Dios que me decía, Miriam, y hasta ahora lo entiendo, hoy lo entiendo. El Señor me decía, Miriam, yo no quiero que construyan muros para la iglesia. Yo quiero una iglesia sin muros, porque los muros son sinónimo de límites. Y la humanidad tiene límites, pero el límite del Señor es el cielo, es la eternidad. Dios quiere una iglesia ilimitada, porque Él es la cabeza y Él es ilimitado. Dios no quiere una iglesia que se encierre como en un gueto. Dios quiere una iglesia de puertas abiertas donde cualquiera pueda pasar y pueda darse cuenta que aquí está pasando algo. La iglesia debe romper los muros del egoísmo, los muros de la religión, los muros del sectarismo y empezar a experimentar la presencia del Señor. No es fácil, asusta porque nosotros como humanos queremos tener el control. Que el aire no nos falte, que la luz funcione, que estemos modernos con las redes sociales. Asusta, pero no hay nada más maravilloso que experimentar, uno, la voz de Dios, y con su voz y su voluntad viene su provisión. El viernes pasado, nosotras las mamitas nos estamos reuniendo en un parque cerca a mi casa, entre McNabb y Commercial, para reunirnos, primero para buscar un lugar donde nuestros hijos puedan tener un tiempo de esparcimiento. Y nosotras podemos tener un tiempo para nosotras, para hablar. Y a raíz de eso empezamos a ver la necesidad de que teníamos nuestros niños de 3, 4 y 5 años sin algo especial para ellos de palabra. Entonces me pidieron, Mini, prepara algo cada viernes, preparemos algo cada viernes y lo hacemos con los niños. Cuando tú trabajas con niños de 3 años, siempre tienes que ser muy lúdico, siempre tienes que tener algo para capturar su atención y a través de eso poderles dar un mensaje, porque un niño entiende más que por el oído, por lo que ve y por lo que sus sentidos perciben. Y ese viernes pasó algo espectacular. Había llevado un Play-Doh para jugar con los niños estábamos hablando sobre el Dios Todopoderoso.
y el parque estaba lleno. Y uno de los niños quería el Play-Doh. Entonces, un niño viene y se acerca y te lo quita, y está bien. ¿Me entiendes? Y cuando me lo quitó, le dije, espérate, ¿quieres jugar con eso? Vas a esperarte a que hagamos lo que vamos a hacer. Para hacerles el cuento corto, vino el otro hermanito, vino la señora, hablaba español, y pudimos compartir la palabra con los niños y con esa señora. Y ahí fue tan claro que a veces le ponemos muros a la predicación. Muros que nos encierran y nos hacen contarnos estadísticamente. Cuando el Señor no funciona por estadística. El Señor alimentó 5,000 con 5 panes y 2 peces. Dios funciona de diferente manera y debemos ser sensibles a cómo quiere funcionar el Señor. Y estamos próximos a celebrar la Semana Santa, que de santa a veces no tiene nada. La Semana Mayor. Y Dios me regalaba una palabra para exhortarlos en amor a pensar realmente qué significa el Domingo de Ramos, la Cena del Señor, la muerte y la resurrección de Cristo. Quiero compartirles una palabra que está en Isaías 40, 27, 31. Pero quiero que pongas tu nombre en esta palabra. Cuando habla de Jacob y cuando habla de Israel, puede estar hablando de Márgara, puede estar hablando de Nelly, puede estar hablando de Fabricio, puede estar hablando de Luz Estela, que es un regalo verte. De cada uno de ustedes, de Lina, de Dani, de Lisette. Ay, por Dios, se me van los nombres, perdón, la edad. Isaías, mire lo que dice Isaías 40, del 27 al 31. Oh, Miriam, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh, Guillermo, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? Fabricio, el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Que no nos pase como le pasó a los apóstoles, que al morir Jesús volvieron a lo que hacían antes. ¿A qué volvieron? Los apóstoles no salieron, no, Jesús, moriste, ahora sí vas a resucitar. No, y eso nos pasa. Volvemos a nuestra autosuficiencia. No habían entendido. Esta palabra pudo haberla dicho el Espíritu Santo en ese momento. ¿Acaso Pedro no has entendido? Y no había entendido. Y si no había entendido Pedro, Tomás, si no lo habían entendido ellos que caminaron con Jesús, pues nosotros a veces es muy difícil. Porque así como los apóstoles solo lo entendieron a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que permite que la iglesia funcione. Para eso vienes a la iglesia, para eso te congregas, para eso escuchas palabras, para que cuando se te va ese entendimiento, vuelvas a entenderlo. No habían entendido completamente todo lo que Jesús había enseñado, y Jesús mismo se los había enseñado. Los insto a que en este tiempo que recordamos la muerte y resurrección de Cristo, se traspase la religiosidad a la pregunta de Dios y del mismo Jesús. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? Puedes responder con certeza, sí, Señor. Cuando respondas esas preguntas y entiendas, puedes responder que es solo su gracia y que solo por su gracia podemos tener nuevas fuerzas. Que podemos confiar en Dios solo por la gracia de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Queremos tener nuevas fuerzas? ¿Queremos tener nuevo aliento? La Semana Santa no son vacaciones. La Semana Santa es la mejor oportunidad donde el espíritu del ser humano se mueve a buscar
buscar de una u otra manera el Espíritu de Dios. Oremos y preparémonos para que hoy la palabra sea esa preparación para entender por qué el Domingo de Ramos, por qué la Cena del Señor, por qué la resurrección. Señor, yo te alabo y te bendigo en esta mañana y te doy gracias porque todo lugar, todo es bueno para predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no enamorarnos del púlpito para que nunca negociemos, Señor, tu palabra para mantener un púlpito. Ayúdanos a enamorarnos de tu mensaje y hacer de nuestro comedor el púlpito para predicar tu palabra, hacer de nuestros garajes el púlpito para predicar tu palabra, hacer de nuestros trabajos el púlpito para predicar tu palabra, hacer de Facebook el púlpito para predicar tu palabra, hacer de Instagram, Señor, el púlpito para predicar tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido que renueves nuestro entendimiento, porque necesita ser renovado. Hay momentos que el afán del mundo, las dificultades y aún el pecado, cuando no entendemos que hemos sido redimidos, nos nublan el entendimiento, Dios. Hoy te pido que uses la vida de nuestro pastor, que de su boca fluya, Señor, palabra de vida, palabra de restauración, palabra de liberación y palabra de salvación para mi vida, Señor. Y que yo pueda ser una fuente, Señor, donde mis hijos, mis amigos, mi esposo, todo el mundo al que tú pongas frente a mí pueda beber del manantial de vida que tú has puesto en mí. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Mimi. Qué lindo hoy este día es especial. El clima es maravilloso. Cada vez que abrimos este garaje pasan cosas raras. Hay personas que no veía hace días, hasta meses. Qué chévere que estén acá. Nelly, Fabricio y la bebé, Doctor Díaz. Me acordaba ahorita cuando estaba Mimi hablando de esta canción. Hay momentos que no deberían terminar. Hay momentos que tendría que ser eternidad. Esos momentos que uno no quisiera que se fueran, acabaran. Esos momentos hay que aprovecharlos cuando el Señor como que nos seduce para pasar en intimidad con Él, para alejarnos del ruido. A veces cuando nos enfocamos tanto en el trabajo, en la rutina, en las cosas que tenemos que hacer, se nos olvida de pasar ese tiempo y dedicarle, como esa canción, momentos que no deberían terminar. Y como este día, un día que quisiera que se repitiera más a menudo. Y bueno, el Señor escucha nuestras oraciones y conoce de lo que hay en nuestras mentes y nuestros anhelos. Y Él nos consiente. La idea es que a través de estos mensajes, a través de su palabra, cuando ustedes lo ven hoy, lo vean en diferido, encuentren bendición, encuentren respuestas. Que su corazón sea sanado, que haya reposo, que haya esperanza, que haya sanidad. Que el Señor te sorprenda como solamente Él lo puede hacer. Nosotros solamente somos esos canales por los cuales su palabra fluye y su espíritu se mueve. Hoy vamos a ir a la palabra en Colosenses, del capítulo 2, y luego voy a ir quizás a Hebreos, si lo permite el tiempo. Espero que sí. Y mi esposa me preguntaba también, bueno, ¿cómo le va a poner al mensaje? Yo no sé, ya estaba como Daniel. Buena pregunta, déjame ver, pienso. Que a veces uno se pone a meditar en la palabra y viene aquí, viene allá y bueno, como que lo pongo. Entonces traté como de sacar 5 enseñanzas de aquí, de este fragmento de Colosenses. Yo le coloqué 5 verdades que te liberan. O que te... 5 verdades que pueden hacerte libre, si tú las crees. Y acá hay muchas. Yo digo 5 por ponerle un nombre, por ponerle un número. ¿Desde allá ustedes me oyen? Sí. ¿Cómo? Fuerte y claro. Ah, ok. Mentiras. En Colosenses 2, en el versículo 8, dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía
y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y allí la primera verdad que yo le coloqué es: somos cautivados por Cristo. Permite ser cautivado por Cristo y no por otros pensamientos o otras filosofías. Permite ser cautivo por Cristo. Cuando revisaba allí en el original, la palabra que se usa allí en el griego para cautivo, dice que tiene que ver con cuando un animal, como un zorro o un oso, se encuentra con su presa y se la lleva a su guarida. Cuando alguien te atrapa y te lleva entre las fauces y te lleva como botín. Esa es la filosofía que hoy nos encontramos afuera de la idea de Cristo y de la enseñanza del Evangelio. Nos cautiva, nos lleva presos, nos lleva secuestrados. Y hoy tenemos filosofías incluso al interior de la iglesia, incluso al interior del cuerpo de Cristo hay vanas sutilezas, dice Pablo. Cosas que aparentan ser verdad, que aparentan piedad, pero en realidad no lo son. Mientras estos días estaba revisando algunos ministerios que andan por ahí, que son muy grandes y son mega iglesias, yo colocaba un pedazo en el Facebook y decía: miren lo que colocó el pastor, voy a decirlo, el pastor de Betel, y hablaba acerca de Cristo y hablaba acerca de que lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra, lo hizo como hombre y no como Dios, para que nosotros podamos hacerlo también y ser como Él. Yo decía, no sé, me pareció como que estaba desdibujando la realidad de Cristo, porque Cristo no solamente es absoluto hombre, sino absoluto Dios. Y no sé si Cristo en algún momento decía: bueno, hoy amanecí con ganas de andar como hombre, pero más tarde voy a ser Dios. ¿Cómo dividir lo divino y lo humano? Yo pienso que lo divino y lo humano de Cristo no se puede dividir, porque Él es Dios y Él es hombre. Y yo pienso que lo que Cristo hizo fue no quitarse su divinidad, sino más bien renunciar a utilizarla. Después los que saben de teología miran a corregir más tarde, o miran a seguir echando leñazos durante la semana, porque muchos de mis amigos dijeron: pero ¿por qué criticas si eso no tiene nada? Eso es verdad. Pero a mí se me hace que si nosotros no entendemos en realidad lo que es Cristo y lo que Él significa para nosotros, su obra, pero más bien entender la realidad de quién es Cristo, la persona de Cristo, la realidad de lo que Él hizo por nosotros, entendemos entonces nuestra identidad y entendemos en realidad, si lo vemos a Él tal y como es, entendemos que hay filosofías y vanas sutilezas que nos van a llevar cautivos y nos van a alejar del enfoque que debe ser Cristo. Entonces, cuando nos enfocamos en Cristo, en la realidad del Hijo de Dios, en la realidad de que Él es hombre y de que Él es Dios y de que Él lo logró por nosotros, haciendo que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hacen parte de esa Trinidad, porque ese es otro concepto que está siendo ahora debatido. Hay muchas entonces corrientes, y voy a hablar de algunos, no digo que todos, porque no me atrevo a decir que todos, pero muchos amigos que andan ahora en las raíces hebreas, que se dicen ser cristianos pero que son judíos, o que son judíos cristianos, bueno, no sé cómo es esa mezcla. Entonces están diciendo incongruente sería. Entonces está diciendo que Dios es uno, porque obviamente en el Antiguo Testamento habla del Shema Israel, el Señor uno es, Adonai Echad, esa palabra es uno. Y entonces, como Dios es uno, Dios no puede ser espíritu y Dios al mismo tiempo. Y entonces ahí como que empiezan a meterse con esa realidad de que Dios no es trino, sino que Dios solamente es Padre. Y entonces la gente también se está yendo por esas filosofías y esas sutilezas y se están alejando de la realidad de Cristo. Cristo es totalmente Dios, totalmente hombre. Y Él anduvo con esa naturaleza de hombre y naturaleza divina. Esa es la realidad, dos naturalezas en un solo hombre, en una sola persona. Y de eso pues hay mucha tela que hablar. Pero no solamente hablo de esas sutilezas y esas filosofías. Pensaba de muchachos que conocimos al principio de nuestro caminar con Cristo, mientras hablaba con Carlos ayer, y pensaban lo mismo. Muchachos que se entregaron a Cristo, caminaron con nosotros en los primeros años
Y de repente yo le preguntaba, ¿y qué fue de este fulano? ¿Qué fue de esta chica? No, la chica se alejó de Dios y ahora está metida en nueva era. O aquel se alejó y está metido en una secta extraña. Y digo, wow, ¿qué pasó allí? Llegó alguien y los hizo cautivos con esa filosofía. Como perros de presa andan y buscando a ver a quién se pueden cargar. Y le pueden hablar de cosas hermosas, porque por eso se dice vanas sutilezas. Y uno dice, wow, eso es lindo. Pero se te enredan y te van llevando y te van sacando, y cuando terminas dices, no, en realidad Cristo no es necesario, porque lo que yo necesito es simplemente una filosofía que me haga tranquilo, que me dé paz, que me haga reposar, que yo pueda meditar y me pueda concentrar, y entonces empiezan a crear una serie de soportes que no son la realidad que puede realmente traerte paz interior, la paz que solamente Cristo puede traer, la libertad que solamente el conocimiento de Cristo puede traer. Y me ponía triste porque muchos de ellos crecieron con nosotros, estuvieron en el ministerio con nosotros, y verlos ahora metidos en cosas extrañas e incongruentes, como dice el doctor Díaz, da tristeza. Entonces la idea aquí es que el apóstol Pablo dice que no los haga cautivos por medio de las filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Y aquí la palabra tradición también es importante, porque muchos también se aferran a las tradiciones. Entonces dicen, en mi casa siempre lo hemos hecho así. No, es que en mi iglesia siempre lo hemos hecho así. Es que en esta denominación nosotros oramos así. Entonces, si no lo hacemos así, entonces como que ya no hay bendición, o como que ya entonces no pertenecemos a lo que deberíamos pertenecer. Entonces, si no oramos media hora y luego cantamos otra media hora y luego volvemos a orar, o no sé, o si vestimos de traje largo y otros llegan ahora con traje corto, no, es que aquí siempre hemos vestido traje largo, usted no puede venir de traje corto. O aquí siempre venimos de traje completo, corbata, y tú no puedes venir con pantalones cortos, por ejemplo. Entonces aquí siempre lo vemos así. Incluso hablan nuestros primeros padres, los patriarcas de la iglesia lo hicieron así. Entonces así debería ser. Pero yo pienso que hasta los primeros padres de la iglesia también se equivocaron. Nosotros nos debemos aferrar no a estructuras o métodos humanos, porque también esa es otra cosa. Nosotros hacemos nosotros nos aferramos entonces al estilo de los 7 pasos hacia la libertad en Cristo, de algún autor, y así lo hacemos acá. Y esa es la estructura, y entonces así hacemos nuestra consejería, así hacemos nuestra liberación. Y en realidad al fin son estructuras creadas por personas. Pero el hecho de que algo sea antiguo no necesariamente tiene que ser verdad. No es acerca de si es antiguo o no, es acerca de si es bíblico o no. Mejor. Por eso nosotros aquí en esta iglesia, ese es nuestro interés, de que sea bíblico. De que si decimos algo o nos imaginamos algo, que sea respaldado por lo que la palabra dice, y no por lo que la cultura dice o por lo que cierto filósofo o gurú financiero dice. Porque hoy en día lo que estamos viendo también es eso. Te empiezan a dar una estructura por ejemplo, de coaching, y entonces te enseñan que las finanzas deben ser así y así, que la administración debe ser así y así, y cuando uno va a ver, pero ¿dónde estuvo la palabra? ¿Dónde estuvo la enseñanza detrás de esto? Y no la vemos. Y no quiero decir que el coaching no sea interesante y no sea bueno, pero que no nos alejemos de la palabra de Dios. Entonces no es acerca de una manera de hacer las cosas, sino acerca de la única manera, que es Cristo, digámoslo así. Y Él dijo, yo soy el camino. Él es la manera, Él es el camino. Nuestro enfoque debe ser siempre en Él. Cada vez que quitamos nuestra mirada de Él, y el domingo pasado, cuando hablaba acerca de Pedro y lo que le pasó a él cuando caminó sobre el agua, fue eso, quitó su mirada de la realidad de Cristo, quitó su mirada de Él, y cuando perdió el enfoque empezó a hundirse. Y todos estos muchachos que caminaron con nosotros al principio y que ahora están metidos en cosas raras, perdieron el enfoque y empezaron a hundirse. Oro al Señor para que levanten su mirada y se encuentren con la mano extendida del Señor y los pueda recuperar de donde se hundieron o se están hundiendo. Luego dice el apóstol más adelante, en el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad
reside corporalmente en él. Fíjate que aquí está hablando de que Cristo, el hombre, en él reside toda la plenitud de la deidad. Eso es un misterio, pero es la realidad que la Biblia nos explica, nos expone. Toda la plenitud de Dios, todo lo que el creador del universo es, dice que esa plenitud reside, habita corporalmente en él. Cristo, Dios está en él. Cristo es Dios y es hombre. Pero más tremendo aún, dice en el versículo 10, ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces otra verdad que aparece allí es que tú eres completo en Cristo. Que cuando yo me hago cristiano y alcanzo mi salvación, ahora soy cristiano, soy salvo, pero entonces empiezan a decir, sí, ya eres cristiano, eres salvo, pero ahora haz esto. Pero sí, soy cristiano, pero ahora me falta aquello. Soy cristiano, pero ahora tengo que empezar a hacer esto para que mi salvación no esté en juego, para que mi bendición no esté en juego. Pero si acá dice que hemos sido hechos completos en él, quiere decir que ya no nos falta nada a nosotros. Lo que no quiere decir que nuestro caminar ahora con él, nuestra mente sea transformada, porque eso también dice la misma palabra de Dios. Si hemos sido hechos plenos en él, completos en él, no necesitamos nada más fuera de él. Sin embargo, también Pablo dice que se ha transformado en nuestro espíritu, seamos transformados en el espíritu de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Luego es en nuestra alma la que necesita seguir siendo transformada. Vamos caminando con él, vamos aprendiendo más con él, vamos siendo transformados por acción del Espíritu Santo, dice la palabra. Vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta que alcancemos la estatura no de Cristo Dios, sino de Cristo hombre, de Cristo el hombre. Él es nuestro norte, Él es nuestro rol, el papel hacia donde nosotros debemos apuntar. Pero digamos que como redimidos, como salvados, como rescatados, estamos hechos plenos en Él, estamos completos en Él. Y Él declara que es nuestra cabeza. En otro lugar de la palabra dice que nosotros somos el cuerpo. Luego el cuerpo necesita la cabeza. La cabeza es Cristo. Dice, sobre todo poder y autoridad está Cristo. Sobre la iglesia está Cristo. Y si Cristo habita en la iglesia está viva. Su cuerpo está vivo. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, está en la iglesia. Luego nosotros caminamos y estamos vivos en Él. Él es nuestra cabeza y Él nos guía. Él nos ha vivificado, y eso es lo que dice más adelante en el mismo capítulo de Colosenses. No recuerdo ahorita la palabra exacta, pero los que se saben la Biblia, ahí dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo. Creo que es Efesios. Entonces, si piensas que te hace falta alguna bendición, no, pues estamos completos en Cristo. Hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Luego, no me hace falta bendición porque en Él está la bendición. En Él hemos sido bendecidos. En Él hemos sido liberados. En Él hemos sido hechos completos. Necesito hacer esto o esto o aquello para estar bien con Dios. Si ya estoy en Él y estoy completo en Él, estoy bien con Dios. Porque Él declara que nosotros hemos sido hechos perfectos en Él. Hemos sido hechos justos en Él. Luego, si yo quiero estar bien con Dios, simplemente debo creer en Cristo. Al creer en Cristo, paso a estar bien con Dios. Estoy completo en Cristo. Entonces no pienses que de pronto tienes que hacer algo más para lograr bendiciones que Él ya logró para ti. Has sido hecho libre, has sido resucitado, has sido vivificado en Cristo. Has sido hecho portador del Espíritu de Dios. Ahora tú eres sellado con el Espíritu de Dios. Esas son bendiciones espirituales. El Espíritu de Dios habita en ti. Has sido sellado con una garantía que nadie puede romper. Nadie puede quitarte esa realidad. Esas son bendiciones espirituales en Cristo. Tienes vida eterna en Cristo. Vida eterna es una vida sin fin. Trascendemos esta vida limitada, esta vida temporal. Tenemos esperanza para los que dicen que esta vida ya se acabó y no hay más. El Señor dice, esta vida solamente es la preparación para la verdadera vida. Aquí solamente estamos en un laboratorio de experimentación, descubriendo lo que el Señor quiere mostrarnos, lo que Él nos quiere revelar acerca de su amor, de su identidad, de su realidad.
y nos preparamos para que al final, al terminar esta vida física, empecemos a disfrutar la verdadera vida, que es la que no tiene fin, que es la que no tiene ni alto, ni profundo, ni ancho, como dice el Señor. Así como es su amor, así también es el tamaño de tiempo y de gloria y de gozo. Todo lo que el Señor, todo lo que tenga que ver con Dios, pues es como Dios es infinito. No podemos compararlo, no podemos medirlo. Luego no necesitamos más, estamos completos en Él. Él nos completa. ¿Se acuerdan de esa película? Creo que era Ghost. Tú me completas, decía ella a él. Tú me completas a mí. Nosotros estamos completos, Él te completa, Él nos completa. Otra verdad que aparece allí está en el versículo 11 y 12. Y yo le puse allí, hay un cambio de corazón. Nosotros recibimos una cirugía a corazón abierto. El Señor abrió allá, sobrenaturalmente entró e hizo una operación. Dice allí que también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. O sea, y el cirujano no fue y abrió literalmente y entró y rompió el esternón y las costillas para abrir la caja torácica y mover el corazón. Uno ve cuando esos que les operan de corazón abierto salen con ese, parecen Frankenstein la mitad de aquí para abajo, ¿no? Todo sellado y con grapas desde el ombligo hasta el cuello. Digo, wow, qué tremendo. Esta cirugía no fue hecha por manos. Dice que fuimos circuncidados al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Bueno, antes de ir allí dice que fuimos entonces circuncidados a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Cristo fue rasgado en la cruz, a nosotros también se nos hizo esa circuncisión de nuestro corazón. Nuestro corazón también fue transformado. Luego alguien dice, es que mi corazón está roto y mi corazón sufre y mi corazón debe ser cambiado. Tu corazón debe ser restaurado quizás cuando sufres, sí, pero no es que tu corazón tenga que ser nuevo, es que tus emociones y tus sentimientos deben ser transformados, deben ser sanados, pero tu corazón en realidad es un corazón nuevo. Tu interior ha sido renovado, porque entonces ¿dónde está lo que la palabra de Dios dice? Que nosotros somos una nueva creación. Nuestro corazón es nuevo, nuestro ser es nuevo. Tenemos un nuevo corazón. Él cambió nuestro corazón. Yo siempre les digo, Él no pone curitas en nuestro corazón roto. Él hace nuevo nuestro corazón. Él no simplemente repara y cose y quedamos ahí con esas cicatrices. Él hizo un corazón nuevo. Lo que nosotros tenemos que sanar es nuestras emociones, nuestros sentimientos rotos, alterados, esos estados alterados, esos sentimientos alterados. Entonces, por fe nosotros creemos que tenemos un nuevo corazón, un corazón conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice Romanos 2:28. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Dice el versículo 29, porque es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra. Por el Espíritu, no por la letra. Ahora el pacto que se ha hecho ha sido a través de la obra de Cristo. Y si necesitábamos cortar algo en nuestra vida, Él ya lo hizo por nosotros. Agarró nuestro corazón, lo cortó, lo cambió, y el pacto ahora no es a través de esa circuncisión de carne, sino es una circuncisión que fue hecha a través de Él. El pacto ha sido a través de su sangre, a través de el cuerpo de Cristo roto y machacado y vituperado. Cuando Él recibe esos cortes y esa sangre derramada, nosotros también recibimos ese nuevo corazón, ese nuevo pacto, que ya es por el Espíritu de Dios y no a través de la letra, a través de la vieja manera de hacer las cosas del viejo pacto. Cuando Moisés subió al monte, dice, este es el pacto que hago con ustedes, le dice el Señor. Y allí hubo también derramamiento de sangre. Y cuando el Señor va a la cena del Señor, en ese día en el que iba a ser entregado, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor está hablándoles ahora a ellos de que ya no es el pacto anterior, el de la letra, no es el pacto que Dios hizo con ellos en el monte a través de Moisés,
sino que ahora está haciendo un nuevo pacto a través de la sangre y el cuerpo de Él mismo, el Cordero de Dios, el que derrama su sangre y el que rompe su cuerpo, el que abre su corazón en la cruz del Calvario, que fue traspasado por nosotros para que nosotros hoy tengamos un nuevo corazón y podamos disfrutar de ese nuevo pacto en Él. Entonces la cirugía fue espiritual. Dice el versículo 12, fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe. Fíjate que entonces el bautismo, para los que les gusta darle bastante énfasis al bautismo, es que no te has bautizado ya. ¿Cuánto hace que te hiciste cristiano? Digo que no te bautizas. Tienes que bautizarte. Vamos a ver cómo es que no te has bautizado. Y de pronto ha pasado un tiempo y la persona dice, ¿verdad? No me he bautizado. Y acá dice bautismo, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, pero ¿de cuál bautismo está hablando aquí? Hemos sido sumergidos, pero con Él. Hemos sido sepultados en Cristo. Fuimos sepultados con Él, morimos con Él y luego resucitamos con Él. Dice, sepultados con Él en el bautismo, con el cual también resucitamos con Él por la fe. Amén. Luego lo que el bautismo es simplemente es un símbolo de lo que ocurrió en nuestra vida espiritual. Yo pienso entonces, me imagino cuando uno entra en el agua, que es como cuando uno muere con Él y se sumerge, entonces va a la tumba con Él, y cuando uno sale del agua resucita con Él. Y es algo que ocurrió en nuestro corazón y estamos diciéndole a los que están allí y le estamos diciendo a nuestro propio ser, hey, he creído, qué chévere, soy una nueva persona, soy una nueva criatura. He muerto con Él y he resucitado con Él. Entonces el bautismo no es sino un símbolo, una sombra, un retrato del bautismo, de la inmersión espiritual que ocurre con Cristo. Nosotros fuimos sepultados con Él, inmersos en Cristo. Ese es el verdadero bautismo para nosotros. Podemos decir también que estábamos inmersos en Adán y ahora estamos inmersos en Cristo. Si tú agarras a alguien y lo bautizas y no cree en Cristo y dices, venga acá te bautizo, pues lo estás bautizando pero sigue estando en Adán. Pero alguien que ha creído en Cristo deja de estar inmerso en Adán, el Adán caído, el Adán humano, y ahora queda inmerso en el último Adán, que es Cristo. Estamos ahora bautizados en Cristo, inmersos, sumergidos en Cristo, que es el último Adán. Ese es el verdadero bautismo que nosotros necesitamos. Estamos hablando de inmersos, de estar inmersos, de estar sumergidos. Nos vamos a meter en Cristo, nos vamos a sumergir en Él. Y ahora en Cristo estamos bautizados, en realidad donde debemos estar bautizados, sumergidos en Él. En su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Luego no peleen, los que quieren pelear por el bautismo no peleen tanto por el bautismo físico. Puede que seas cristiano hoy y de pronto a los 40 años dices, oye, ¿sabes que me quiero bautizar para mostrar ese símbolo en mi vida? Está bien. Muestra entonces que algo ocurrió en tu vida y bautízate y es un símbolo de lo que ocurrió espiritualmente. El agua puede llegar a los 8 días, puede llegar a los 40 años después, pero eso no salva a nadie. Eso no tiene nada que ver con mi salvación o con la manera como estoy en mi relación con Dios. Simplemente es un símbolo de algo que ocurrió en nuestro interior. Otra frase que puse aquí es que hemos pasado de muerte a vida y de la culpa al perdón. Es que yo tengo que morir. Pero si ya muerto, ya moriste con Cristo. Si estamos hablando de que ya en el bautismo estamos proclamando algo que ocurrió, morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él, quiere decir que esa muerte ya ocurrió, yo ya no tengo que morir, porque ya morí con Él. Y acá dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entonces, estábamos muertos y ahora estamos vivos en Él. Y teníamos delitos que nos acusaban, por los cuales necesitábamos condenación.
La condena era la muerte eterna, y ahora dice, se nos han perdonado todos los delitos. Entonces, uno, Él nos vivifica, y dos, nos perdona ¿cuántos pecados? Everything. Todos fueron pecados en ese momento. Fueron perdonados en ese momento. Perdón. No debo nada. Es la otra realidad allí. Cuando yo camino entonces, antes de ir allí, estaba caminando sin Cristo, muerto estaba espiritualmente. Mis delitos, mis pecados me acusaban delante de Dios. Y si no estás en Cristo, tus pecados y tus delitos te siguen acusando delante de Dios. Al creer en Cristo, dice que Él te saca de esa muerte y te lleva a la vida, que te hace verdaderamente vivo, verdaderamente libre. Y tus pecados son perdonados totalmente y para siempre. En Él, entonces recibimos vida y perdón. Total y absoluto. La otra parte que vi allí es, no debo nada. Ya no debes nada. Y pensaba yo, qué chévere cuando uno paga todas sus deudas. Qué chévere cuando hace unos años acabé de pagar un carro que había comprado. Tenía un Toyota Corolla lo más de lindo 2006. Duré pagando los 5 años, con mucho sacrificio. Cuando llegó el año 5 del mes de octubre, y dije, la última cuota, y, wow, qué chévere cuando pagué mi deuda. Cuando dije, el carro es mío, ¡ja! Al fin. Y qué descanso. Al mes siguiente, alguien se me atravesó en la University, lo estrellé por detrás y el carro quedó pérdida total. Y yo dije, pero ya lo había acabado de pagar, ya lo iba a disfrutar. Me tocó comprar otro carro a otros 5 años porque no tenía cómo comprarlo completo. Pero bueno, me refiero al momento en cuando supe que lo había pagado, dije, qué chévere, no debo nada. Cuando uno termina de pagar su casa, como Daniel que la va a pagar en 10 años, dentro de 10 años me dice, che, la acabaré de pagar, porque pues, es el plan, que todos la paguemos antes de tiempo, para que en ese momento podamos decir, wow, no debo nada. ¿Cierto? Y se quita uno como esa carga de encima. Mira lo que pasó con nosotros en Cristo, en el versículo 14. Entonces decía, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda. Entonces alguien agarró, ¿quién fue? Cristo, toda la deuda que teníamos con Dios, todo lo que aparecía allí, debes $100,000 de la hipoteca de tu casa, $30,000 del préstamo del carro, $100,000 del préstamo estudiantil, $40,000 del préstamo para hacerle la ortodoncia a tu hija, y siga sumando, $20,000 de los muebles nuevos. Y acá dice, alguien canceló el documento de deuda, alguien agarró todo esa lista de cosas que debía y la canceló. Canceló el documento de deuda que consistía en decretos en contra nuestra y que nos era adverso, y lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. Allí clavó el documento de deuda que nos era adverso con respecto al Padre. Allí estaba todos nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras imperfecciones, nuestras embarradas, todo lo que estaba en ese listado quedó cancelado en la cruz del Calvario. Y la frase es, ya no debo nada. Y así le ha pasado a gente aquí. Hay testimonios de personas que tenían una deuda gigante y de pronto un día alguien los llama del banco, señor fulano, usted ya no debe nada. Pero ¿cómo si no debo $20,000? No, aquí aparece que usted ya no debe nada. Amén. De alguna manera alguien le canceló o aquí se le borró. En el sistema no aparece. Testimonios de esos hay muchos. De gente que ha estado orando para salir de su bancarrota, de su angustia financiera. Alguien le canceló. Alguien le borró del computador del banco lo que aparecía allí. Y eso ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tu deuda y todo ese listado de pecados que son minuciosamente especificados en ese documento fueron clavados en la cruz. Pero Señor, ¿tú te acuerdas de hace 40 años cuando yo fui? Sí, eso está clavado allí. Pero Señor, es que hace 2 meses eso también está clavado allí.
Pero Señor, es que esta mañana pateé el gato del vecino porque me poposeó. No, eso también está allí. Todo eso fue clavado en la cruz. Tu deuda fue cancelada. Qué chévere, el Señor pagó tus deudas, pagó mis deudas con respecto a Él. Cuando me paro delante del Señor, Él me ve limpio. Él me ve con un crédito de 900. No sé cuánto está el crédito perfecto. Pero me ve con un crédito impecable. Me ve como su hijo es. Porque lo que Él ve es que yo estoy rodeado de la perfección de su hijo. No por ti mismo, sino por lo que Cristo hizo. Cristo pagó el precio. Cristo canceló tu deuda y la mía. Y dice, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Dicen los que saben de historia que cuando los conquistadores llegaban a algún lugar después de haber vencido en la guerra, exhibían como espectáculo público al rey que habían vencido. Lo llevaban allí y todo el mundo lo veía y lo humillaban delante del pueblo, y el que vencía levantaba sus brazos en señal de triunfo. Y miren lo que hice con su tirano, o miren lo que hice con su rey. Eso fue lo que hizo Cristo, mostrándole los poderes y autoridades de las tinieblas que Él venció en la cruz, y que nada ahora hay en contra tuya. Que tú eres el hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que ya no debes nada, y que si de pronto el enemigo, porque muchas veces lo va a hacer, va a venir a recordarte tus pecados, tu pasado, tus errores, tú le puedes decir, sí, eso es verdad, pero eso ya fue clavado en la cruz hace 2000 años. Usted me lo puede recordar, y me lo puede recordar fulano y sutano, pero Dios no se acuerda de eso. Él ya lo clavó y eso ya está cancelado, cancelado en la cruz del Calvario. Y una realidad es que eso es los anteriores, los presentes y los futuros. Porque ¿dónde estabas tú hace 2000 años? Pues ni siquiera habías nacido. Pero digamos que hace 2000 años, cuando Él pagó eso en la cruz, pagó por eso que tú estás hoy disfrutando de esa deuda cancelada. Hace 2000 años Él lo venció en la cruz, y yo pequé hace 5 años, yo pequé ayer, yo pequé esta mañana, pero eso ya quedó cancelado hace 2000 años. Mis pecados pasados, presentes y futuros fueron cancelados allí en esa cruz. Y si yo pienso hoy que yo debo algo, o si tú piensas hoy que debes algo, estás viviendo una vida de culpa y de derrota que no mereces vivir. Entonces el gozo, yo anoté aquí, el gozo viene cuando creo que no debo nada. O sea, cree que no debes nada. El gozo viene, el descanso viene cuando yo creo que no debo nada y que nunca podría pagarlo de todas maneras en mis fuerzas, pero que Cristo lo pagó en su totalidad. Amén. Voy a ir al libro de Hebreos, donde habla de la realidad de Cristo y de esa realidad del perdón y del sacrificio. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y 10, no voy a hablar de todo el capítulo 9 y 10, pero allí hay unos fragmentos que son interesantes para que nosotros miremos. En el versículo 11 del capítulo 9 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, dice, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo o templo, dice, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de sangre de animales, de becerros, de cabras, sino por medio de su propia sangre. Y mira aquí lo hermoso del versículo 12, obteniendo redención eterna. El Cristo, el Mesías, apareció como nuestro sumo sacerdote de los bienes futuros, en un templo aún más perfecto, más tremendo que el tabernáculo de Moisés, donde entraba un sumo sacerdote humano normal y tenía que llevar la sangre del pueblo y la sangre de él mismo para lograr un perdón que era temporal. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, entra en un tabernáculo sobrenatural que no está aquí en esta tierra, y allí se presenta a nombre de nosotros, a nombre de la humanidad, para que allí haga un sacrificio perfecto, con una sangre perfecta, para obtener una redención perfecta.
ese perdón es tuyo y es mío. Esa redención es eterna. Ese perdón es eterno. Nuestro sumo sacerdote no es como aquel de antaño que moría y que a veces cuando no podía ministrar correctamente quedaba ahí fulminado en el lugar santísimo. Y después creo que había que sacarlo arrastrado porque nadie más era capaz de entrar en ese lugar. Tenía que sacar, creo que con una soga o con algo. Con una soga. Sí, porque nadie podía entrar en la presencia de Dios. Una Solamente cuerda amarrada a la cintura. a la cintura o al pie, no sé. A La cintura. Nuestro sumo sacerdote no muere, es eterno. Él está allí ministrando eternamente. O sea, ministró en un lugar eterno. No podemos como comprenderlo con nuestra mente limitada. Pero lo que dice aquí es que su sacrificio es eterno y su pago es eterno y su ministración es eterna. En algún lugar que aquí no me acuerdo, la palabra dice que nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros en los cielos, que es Cristo, y el Espíritu Santo, Romanos 8. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros en la tierra. Entonces estamos más que hechos. No necesitamos a nadie más. Oiga, por favor, hable con fulano para que él le diga al jefe que por favor me dé el puesto. Como dicen nuestros hermanos católicos, es que María es la que va a interceder con Jesús para que Dios tenga misericordia de ti, porque ya era muy íntima de él. En este caso lo que dice es que Cristo mismo está intercediendo por nosotros en el cielo y el Espíritu Santo intercede por nosotros en la tierra. Luego, ¿qué más necesitas tú para que estés en buenos términos, por decirlo así, con el Dios eterno? Él está allí en ese lugar eternamente. Es más, dice que como no había nada más que hacer ni a qué agregar, dice que Él se sentó, porque el sumo sacerdote humano del Antiguo Testamento no se sentaba, Él ministraba de pie. Pero lo que Cristo dice es que Él se sentó. O sea, Él cuando terminó de hacer la presentación del sacrificio, que fue Él mismo era el sacerdote que ministraba y Él mismo es el cordero que sacrifica. Dice que se sentó a esperar a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Luego, si Él se sentó no fue porque estuviera cansado, sino porque la administración terminó. La presentación del sacrificio terminó. O sea que fue de una vez y por todas. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no hay más sangre que derramar. Dice el versículo 13, si la sangre de los machos cabríos y toros y la ceniza de las novillas rociadas sobre los que se han contaminado santifican para purificar la carne, dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre del Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuánto más la sangre del Cristo purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Qué son esas obras muertas? Nuestras obras inútiles. Las obras de nuestro autoesfuerzo son obras muertas que nos sirven para justificarnos. No, es que yo me he portado bien 20 años. Es que yo he repartido mi dinero a los pobres. Es que yo he ido a misiones en África. Es que yo he estado en Afganistán y en Turkmenistán y en el Mazastán. Eso no tiene nada que ver porque todas esas son buenas obras, pero que no llevan a que seas purificado, seas bendecido, seas mirado de mejor manera. Oh, aquí está Alberto. Él ha estado ministrando en Afganistán 20 años, mientras que el pobre Memo solamente ha estado en Coral Springs tratando de sacar adelante. Este merece más atención. Este tiene mejor bendición. Este tiene mejor pago. Todas esas son obras muertas, porque lo que hizo fue, el que hizo la verdadera obra y eterna y suficiente fue el Cordero que se ofreció delante del Padre en el lugar santísimo para siempre. Él, entonces, es la sangre de Él la que purificó y como su ofrenda para purificar nuestra conciencia de obras muertas. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, aquí los hombres dicen que mueren solo una vez. Para los que hablan del karma y la reencarnación, Que él está cuidando el cielo. y que esa es otra realidad, ¿no? Que mi papá me está cuidando desde el cielo. Así que es fulanito se murió, es un angelito que ahora me cuida desde el cielo. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, Amén. aparecerá por segunda vez
Entonces, cuidado, porque cuando venga de nuevo, ¿y qué vamos a hacer? Póngase juicioso, porque ¿qué tal que llegue mañana? ¿Qué tal que llegue esta tarde? Aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado. ¿Cómo así? Porque eso ya fue derrotado. Sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Si ya el pecado fue derrotado, si ya el Cordero fue ofrecido una vez y para siempre, y mi conciencia ha sido purificada, si he sido perfeccionado, cuando Él vuelva, el pecado ya no tiene nada que ver con cuál pecado, si eso ya lo vencimos hace rato. Aparece para salvación de los que lo esperan. Otra frase. Cristo te limpia de una vez y para forever. De una vez y para siempre. Entonces la ley, seguir la ley y apegarse a la ley no purifica, dice Hebreos 10. Ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, dice, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Y ahorita, dentro de poco, viene nuevamente el Passover. Y hay acá unos amigos míos muy queridos que dicen que nosotros tenemos que celebrar todas esas fiestas porque tenemos que purificarnos para ese día. Pero acá dice que Él es el sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. Cristo es nuestro Passover. Cristo fue el Cordero que se ofreció para que su sangre fuera derramada sobre el dintel de nuestra casa, que es nuestra misma vida. Su sangre manchó los dinteles y las columnas de la puerta de nuestro corazón y de nuestro interior. Y así entonces el castigo y la condenación pasan por encima de nosotros eternamente. Cuando el Padre ve entonces la sangre del Cordero Pascual que ha manchado nuestra vida, su castigo y su condenación simplemente pasan derecho, ¿no? Israel entonces, cuando sacrificó aquel Cordero en la noche del Passover, estaba simplemente apuntando a aquel Cordero eterno, aquel Cordero perfecto que nos liberaría para siempre de la esclavitud del pecado. Luego, nuestro Passover eterno se llama Jesús de Nazaret. Estaba leyendo acerca del director de un ministerio en Israel que se llama One for Israel. Y él es judío mesiánico. Dice, él mismo dice, los cristianos no necesitan seguir las fiestas. Es cuestión de conciencia. Si ellos quieren seguir una fiesta, pues que lo hagan como celebración. Si les parece lindo, que lo hagan, pero eso no es ninguna obligación. Lo dice el director de One for Israel. Ya si tú eres un judío que toda la vida, que eres de familia judía y lo has celebrado toda la vida, pues obviamente pues celebra lo lindo. Y si no lo celebras, pues también es lindo, porque en realidad el sacrificio ya fue hecho y el Passover ya ocurrió una sola vez y para siempre. Entonces, obvio, si vamos a celebrar esta Semana Santa, lo vamos a entender y lo vamos a regocijar sabiendo que su sacrificio es eterno, único y para siempre, y que el Passover de mi vida se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y que su perdón fue eterno. Y acá dice el versículo 2, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse los sacrificios, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente años tras año, para hacer perfectos a los que se acercan, dice la ley. Pues yo lo voy a leer de nuevo porque ya me perdí. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, la ley es solamente una sombra de lo que iba a ocurrir. La sustancia se llama Cristo. Nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, toda esta gente que hace sacrificios o que hacía, nunca se hicieron perfectos. Siempre les quedaba faltando algo. Quedaban como cuando uno paga la cuota mensual de la tarjeta de crédito. Se pone uno al día mientras pague la cuota mensual. Pero hay de que usted deje pagar la cuota, le caen encima, le quitan el carro, le quitan la casa, porque en realidad usted lo único que es que ha mantenido el saldo mínimo. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si ese sacrificio a través de la ley fuera perfecto, ya su conciencia sería perfecta, ya no tendrían que volver el año entrante, mejor dicho.
Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de los pecados año tras año. O sea que si yo voy allí y me presento en un Passover sin la realidad del Cristo, lo único que estoy haciendo es haciendo memoria de mi incapacidad de recibir justicia. Estoy haciendo memoria de que siempre necesito quitarme de encima la carga de la culpa y de la condenación. Siempre recordando que tengo que seguir trabajando y trabajando para que mi vida de alguna manera sea agradable a Dios, y que cada vez que la embarre otra vez sienta que Dios tiene algo en contra de mí. Y si acá esos sacrificios solo recuerdan tu pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de esos toros y esos cabros quite los pecados. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, cuando lo vio venir en aquel pasaje. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él quitó, no solamente cubrió el pecado, sino que lo removió para siempre. Y acá hay otra frase: ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad del Padre para con nosotros. Y ahí voy terminando. ¿Cuál será la voluntad del Padre? ¿Qué querrá el Padre para nosotros? ¿Qué querrá el Padre hacer con nosotros? ¿Qué quería hacer con nosotros por medio de Cristo? Acá lo dice. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios para ti y para mí. Dice: por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí: yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Para qué viene Cristo? Para hacer la voluntad del Padre. Versículo 8 dice: habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, entonces dijo: he aquí he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Quitó la antigua manera de hacer las cosas para establecer una nueva manera de acercarnos a Él, el nuevo pacto. Y dice aquí en el versículo 10: por esa voluntad, o sea, he venido a hacer tu voluntad, Padre. Por esa voluntad nosotros hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Esa es la voluntad de Dios, que Cristo viniera y se ofreciera por nosotros una vez y para siempre. La voluntad de Dios era restaurar, era quitar lo que nos separaba, era haber clavado nuestra lista de pecados y de deudas en la cruz del Calvario por la ofrenda del cuerpo de su Hijo Jesucristo. Él, por voluntad del Padre, fue ofrecido una vez y para siempre. Por eso Cristo te limpia una vez y para siempre. Si no, tendríamos que volver a sacrificar a Cristo una y otra vez por el pecado que nosotros cometamos una y otra vez hasta que esto termine. Pero esa realidad de sabernos perdonados cambia nuestra perspectiva. El libro de Tito dice que es la gracia la que nos enseña la piedad. La gracia que hemos recibido nos enseña a vivir piadosamente. Entonces no se trata de que ahora por la gracia tenga la capacidad, tenga la libertad para pecar y pecar como un degenerado. Ahora sí, en realidad, ser un pecador en serie, sino que al recibir la gracia y entender ese maravilloso sacrificio de Cristo, puedo vivir piadosamente. Su presencia en mi vida transforma mi corazón, transforma mis pensamientos. Hay un fruto que empieza a generarse en mi vida, un fruto que no lo puedo dar yo, sino que es el fruto del Espíritu, como dice el libro de Gálatas. Es su presencia la que a mí me permite ahora amar, creer
confiar, tener paciencia, tener autocontrol, demostrar benignidad, misericordia, compasión, demostrar lo que ahora hay en mi interior, una nueva creación, un nuevo corazón, alguien que ha sido redimido, perdonado, alguien que puede reflejar la luz de Cristo sin temor. Hoy te puedes ver como papá te ve, perdonado. En otro lugar aquí dice que el Señor escoge nunca más acordarse de tus pecados. El Señor decidió en su voluntad no tener en cuenta tus pecados. Nosotros podemos recordárselos, pero Él te va a decir: ¿de qué me estás hablando? Esa lista fue clavada en la cruz, si no estoy mal, hace 2000 años. Fue destruida para nunca más volver a hacerte nada. Recuerda que esa vieja ley ahora ha sido escrita en tu corazón. Por el propio Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias, Señor, por tu voluntad para con nosotros, tu buena voluntad para nosotros. Gracias, Jesús, porque tú viniste para hacer la voluntad perfecta del Padre. Gracias porque nadie era capaz de poder pagar ese precio, de poder destruir esa lista de ofensas. Ningún comportamiento, ninguna ofrenda, ningún pago hubiera sido suficiente para lograr nuestro perdón eterno, nuestra justicia, nuestra aceptación. No hay nada más que agregar. En ti hemos sido hechos completos, plenos. Permítenos volver a cantar, mirarte a ti, no mirar las circunstancias, voltear nuestra mirada a ti, Jesús, y saber que tu voluntad era esa: redimirnos, reconciliarnos, perdonarnos, guiarnos. Protegernos. E incluso suplirnos todo lo que necesitamos. Porque eres un Padre amoroso. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio.
siempre tú eres Rey. Aleluya. Mi roca eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo, es partido por ustedes. Ese cuerpo perfecto, sin pecado, fue roto por ti, por mí. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como lo hagan, háganlo en memoria de mí. 20 siglos más tarde estamos aquí hoy recordando tu cuerpo y tu sangre, Señor. Y no solamente te recuerdo clavado en la cruz, sangrado y roto, sino que también te recuerdo resucitado, glorioso, para confirmar nuestra justicia. Y de imaginarme, Señor, que así también estaremos nosotros. Gracias. Podemos compartir. Mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre te eres Rey.
aleluya. Por siempre tú eres Rey, aleluya. Qué lindo. Gracias a todos los que estuvieron allí online. Les mandamos un saludo especial. Dios los bendiga. Los que lo van a ver en diferido, que sea de bendición para sus vidas, compártanlo, súbanlo en las redes. Y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Miércoles. Miércoles. El miércoles. Miércoles, 7:30, es verdad. En un momento de oración y reflexión. Vamos a hacerlo por Instagram y vamos a mandarlo por YouTube, por donde se pueda mandar. Después les decimos. Pero va a ser por Instagram. Pero va a ser por Instagram primeramente y YouTube. ¿Y qué más será? Si quieren apoyar este ministerio también, entonces los invito a que lo hagan financieramente. Lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón es esto que tú ves. Oramos para que podamos ser más efectivos a través de los medios audiovisuales, a través de donde podamos expandirnos. Y nos vemos entonces el domingo, el miércoles y luego el domingo a las 10:30.